Hola con todos, mi nombre es Estefanía Sotomayor, soy periodista y lifestyle blogger y esta vez estamos aquí con Doctor Easy junto al doctor Armando Camino y vamos a estar hablando acerca de la salud mental. El sábado pasado tuvimos el Día Mundial de la Salud Mental y bueno, estuvimos hablando un poco de este tema la última vez y nos pareció muy interesante. Yo creo que quedaron muchas preguntas ahí, así que le damos la bienvenida al doctor. Muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Creo que uno de los temas importantes es la salud mental ahora, en el momento que vivimos, ¿no? Bueno, ¿por qué es tan importante ahora? Yo sé que estamos en la cuarentena, pero mucho lo venimos escuchando. ¿Por cuáles son estas razones? A ver, cuando nosotros hablamos de la salud mental, hablamos primero que es el equilibrio que existe entre todo el entorno y nosotros. Este equilibrio nos lleva para podernos readaptar a las condiciones a las que estamos expuestos permanentemente, que son los factores biopsicosociales y espirituales. O sea, todos los factores socioambientales que están alrededor nuestro van a influir positivamente o negativamente para nuestra estabilidad o nuestra salud mental. Y por eso hablamos de que la salud mental es el equilibrio real entre toda la naturaleza y nosotros. Siempre debemos entender que la salud mental no es un quiebre o una división entre la enfermedad psiquiátrico-mental versus el equilibrio de la salud. Tenemos que entender que el ser humano, todos nosotros, somos un todo, donde está la parte física y la parte mental o emocional. Para nosotros hablar de un equilibrio, tiene que haber entre la parte física y la parte mental. No podemos dividir al ser humano en dos. Por un lado la parte física y por otro lado no. Tenemos que analizar a la persona en todo su contexto general. Y por eso nosotros como equipo de salud mental estamos encargados primero de rastrear, recomendar e intervenir. ¿Por qué hablamos que la salud mental ahora es tan importante? Porque las condiciones que vivimos ahora, en el preámbulo antes de comenzar esta entrevista, hablábamos que realmente los seres humanos en todo el mundo, inclusive aquí en el Ecuador, nos confiamos. Pensamos que todo lo que estamos viviendo no nos iba a ocurrir, ¿sí? Y esta fue la falla. Esta falla nos rompió el equilibrio de nuestra estabilidad con lo que estamos viviendo ahora. Y tal es así que toda la gente sigue hablando ahora la nueva normalidad. Yo sigo hablando de un tema muy distinto. Yo estoy hablando de la nueva normalidad, de la anormalidad. Todavía nadie sabe cómo vamos a readaptarnos. Por eso la salud mental ahora es tan fundamental para tener guías, procesos y recomendaciones, cómo volvernos a readaptar a esta nueva normalidad. Cuando realmente que estamos pasando los desastres, muchos autores les llaman los tsunamis, muchos autores les llaman la segunda ola, yo lo voy a llamar el tornado. Y este tornado nos ha afectado de alguna manera en dos condiciones, el miedo y la tristeza. El miedo de infectarnos o de contaminarnos. Y este miedo ha generado dos niveles, los que se recuperaron de los contagios y los que lamentablemente no se recuperaron y se produjo la muerte. Esto es lo que nos ha generado una ruptura en este gran equilibrio que es lo que estamos tratando el tema de la salud mental. Por eso el 10 de octubre para mí es un día tan trascendental y tan importante, porque es un día en donde debemos comenzar a pensar que estamos superando la parte de esta cuarentena, de esta pandemia, de este gran tornado, pero estamos comenzando un nuevo tornado en la salud mental, en donde realmente ya están apareciendo, ¿sí?, patologías emocionales o patologías psiquiátricas que están influyendo muchísimo en la vida cotidiana del ser humano. Y es por eso que están apareciendo enfermedades. Y también en octubre pues, o sea, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Suicidio, en donde realmente ahora estamos viendo que hay un incremento tanto en incidencia como en prevalencia de personas con ideas y pensamientos de muerte, que se llama suicidio, que tiene que ver que es una complicación de la depresión. Todo este proceso que hemos vivido de salud mental nos ha roto todos los estereotipos que habíamos tenido antes. Y por eso no sabemos realmente cuál va a ser nuestra readaptación, nuestra condición de vida y todos los factores que siempre hemos hablado de la salud mental, que es ese famoso 1, 2, 3, que es el equilibrio para el entorno, la sociedad y todas las situaciones que están alrededor nuestro, para readaptarnos a esta nueva normalidad. Tal es así que por eso sigo hablando yo. Cada vez vamos a tener mayor demanda, mayor patología
en enfermedades emocionales, que se ha roto ya este famoso equilibrio dentro de lo que es salud mental como protector, ¿sí?, a largo plazo. Mucho se está hablando últimamente de los diferentes síndromes que están apareciendo. Se habla del síndrome de la cabaña, se habla, el otro día escuchaba uno del trabajador quemado o alguna cosa así. ¿Podemos hablar un poco más acerca de estas patologías que están apareciendo en este entorno? Ya, para poder entender todo esto, me parece mejor, cuando hablamos de la salud mental, y al que hablamos de la salud mental, la estabilidad del individuo y del ser humano, nosotros hemos querido dividir, digo nosotros, porque se han hecho investigaciones locales, no extensas, pero sí locales, en donde se ha podido observar, ¿sí?, cambios importantes en el comportamiento del individuo sin considerarlos todavía como patología. Y tal es así que estamos hablando de que el 14 de marzo, que comenzaron las cuarentenas, hasta la fecha hemos rebasado más de 6 meses de cuarentena. Nadie en este planeta ha vivido una cuarentena tan extensa, ni por acontecimientos o enfermedades, pandemias anteriores, ha vivido tanto tiempo de cuarentena. Este confinamiento la hemos dividido, como les decía anteriormente, para poder entender los cambios emocionales de esta nueva adaptación del ser humano. Es por eso que hablamos que la primera semana de cuarentena, ¿sí?, se pudo observar una calma en todos. Esta calma fue tan absoluta que tuvimos pacientes, expectantes. Cuando pasamos de la segunda semana ya de confinamiento, comenzamos a presentar ya una inquietud, llanto, temor, miedo. Cuando ya llegamos a la tercera semana, ¿sí?, ya comenzamos a ver que algunos cuadros emocionales psiquiátricos graves, como la psicosis, como la esquizofrenia, la bipolaridad, las depresiones se comenzaron a presentar, término nuestro, las descompensaciones, ¿sí? Y las personas que más se descompensaron son las que tuvieron ya enfermedades crónicas y trastornos de personalidad, porque el confinamiento les obligaba a romper también sus normas de comportamiento y presentaban ya los cambios. Este proceso paulatinamente se ha ido extendiendo y esta conducta normal esperada se fue transformando ya en una conducta anormal patológica, que tal es así que durante esta pandemia se han visto una transformación, o yo le digo una mutación de síntomas, que al inicio hablábamos de ciertas sintomatología que tenían un espectro ansioso. No nos olvidemos que ansiedad es igual a temor y miedo. Y esta mutación durante el proceso de marzo, abril hasta mayo, ha ido modificándose tal es así que hasta ahora hemos cambiado ya a la sintomatología depresiva. Y por eso hablamos de que un punto tan importante ahora aquí en el Ecuador y en el mundo, que la complicación de la depresión es la tristeza franca, y la tristeza franca, la desesperanza, la pérdida de interés por las cosas y las ideas de muerte. Y aquí entra el gran tema que hablamos de los famosos suicidios, suicidios consumados y para suicidas, que están muy frecuentes ahora en el mundo. Todo este proceso también nos ha ayudado a nosotros que cambiemos nuestras estrategias de intervención. Y tal es así que lo que estamos haciendo ahora me parece lo más acertado, porque es lo mejor para educar a la población y que siga aceptando lo que es la salud mental, y la salud mental como un proceso de protección preventivo a lo que se pueda venir. Y no estigmatizar que la ruptura de la salud mental en enfermedades psiquiátricas o psicológicas, esta ruptura lleva a estigmatizar, y la poca intervención, y como hablamos al inicio, no confiarnos de estas famosas pandemias y este famoso tornado que fue la condición solamente virulenta. Nosotros estamos haciendo, y principalmente yo como Armando Camino, estoy tratando de impulsar un proceso de prevención para prevenir que el tornado en salud mental no nos tome desprevenidos como nos tomó el coronavirus. Sí, justamente tenemos algunas preguntas por aquí. La primera es, ¿cómo saber cuándo debo buscar ayuda? Ya, es una buena pregunta realmente. Cuando hablamos de la salud mental, siempre la salud mental tiene que ser preventivo. Es como en todas las otras patologías en medicina. Algún autor refería alguna vez y decía, es mejor prevenir que 1 millón de miligramos de cualquier medicamento. O sea, el secreto es prevenir
porque la intervención lleva a un proceso psicoterapéutico, psicofarmacológico y equipos inter y multidisciplinarios para el abordaje de cualquier patología. En salud mental, desde más o menos desde el año 90, se ha venido hablando y donde se conformó aquí en el Ecuador las unidades de salud mental. Entonces, se comenzó a dar unas recomendaciones muy generales, que fue el famoso 1, 2, 3 de salud mental. ¿Y qué quiere decir este 1, 2, 3, que era la capacitación que hacíamos nosotros a todos los médicos de todos los niveles? Es el 1. ¿Cómo nos sentimos con nosotros mismos? ¿Cómo me siento yo conmigo? ¿Qué metas tengo? ¿Qué proyectos? ¿Estoy feliz? ¿Disfruto de los momentos? ¿Estoy alegre? El 2, ¿sí? ¿Cómo nos sentimos con los demás? ¿Me puedo adaptar a los demás? ¿Puedo ser partícipe de un grupo social? ¿Puedo adaptarme a las condiciones del estrés ambiental normal? Y el 3, ¿en qué forma respondemos a las demandas de la vida? Hoy, este 3, nosotros lo estamos analizando porque las condiciones ahora actuales son muy distintas. Tal es así que la atención médica nuestra ha cambiado muchísimo en el proceso telemático, o sea, online, la telemedicina. Y dentro de la telemedicina nosotros hemos llegado a un proceso que se llama la telepsiquiatría, la telepsicología. Y hay estudios muy claros en que los abordajes en este proceso, en esta famosa cuarentena, ha sido extremadamente amplia, en donde ha sido la mejor forma de poder llegar con los médicos de especialidad a las distintas áreas, inclusive mucho más lejanas que antes las podíamos hacer. Hay un estudio epidemiológico y estadístico aquí en el Ecuador que se habla de 1.5 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Hasta hace un tiempo atrás se hablaba de un psiquiatra por cada 150.000 habitantes. ¿Cuál fue la estrategia? La capacitación de atención primaria en salud mental a médicos generales, a médicos familiares y médicos de atención primaria para que ellos sean la primera punta de lanza en el abordaje de los pacientes que presentan enfermedades emocionales o enfermedades psiquiátricas. Creo que eso va a ser lo que vamos a fomentar y lo estamos haciendo a través de la formación médica continuada, que es esto que estamos haciendo ustedes y yo felicito, porque realmente así estamos llegando a mayor población y que entiendan que existen médicos y existe población de pacientes con una gran sintomatología, ¿sí? Ansiosa, depresiva al momento, que necesitan mucho el apoyo dentro de los equipos de salud. Si no tenemos médicos de especialidad, tenemos médicos de atención primaria y secundaria, que nos pueden ayudar muchísimo en el abordaje y nos ayudaría muchísimo para no cronificar y causar iatrogenia en cierto tipo de pacientes y cierto tipo de patologías. Perfecto, por aquí tenemos otras preguntas. Dice, tengo un hijo depresivo, ¿debo preguntarle si tiene ideas suicidas o no es conveniente? A ver, cuando nosotros hablamos de la sintomatología, ¿sí? Los estigmas o las señales son demasiadamente importantes para poder nosotros llegar a determinar un diagnóstico. La información, la confidencialidad de la información, los informantes claves es la familia, los amigos, las personas cercanas, pero estos estigmas debemos conocerlos nosotros. Esto es como alguien le decía alguna vez, que hablamos justamente en el día de la prevención del suicidio, hablaba y le decía, uno tiene que ser como un buen chef, un buen cocinero. Tengo que aprender a cocinar, tengo que comenzar a saber oler, porque si yo huelo que se está quemando el arroz es porque algo está pasando. Pero si no sé cocinar y nadie me ha enseñado cómo hacer el arroz, yo huelo a quemado, pero para mí es algo normal. Entonces, en salud mental y en un paciente que tiene sintomatología depresiva, tiene que funcionar todos los elementos de suspicacia y valorar los estigmas y las señales que podemos hacer de nuestros familiares cercanos, en este caso, nuestros hijos, o en este caso, nuestros amigos o familiares de primera línea. Eso nos va a ayudar a nosotros muchísimo para tener ya un diagnóstico. Y ya este presuntivo nos lleva a buscar ya el abordaje y el acercamiento con los equipos de salud mental. Estos equipos de salud mental me van a ayudar a diagnosticar, calificar e intervenir dependiendo de la gravedad, del riesgo y de la vulnerabilidad de cada paciente. También necesita la intervención de los equipos inter y multidisciplinarios. ¿Qué es lo que se decía antes? Yo ahora actualmente digo, ya no es la intervención de equipos inter y multidisciplinarios, sino la intervención de equipos multimodales. Porque las causas que están llevando ahora tanto a depresión, a suicidio, a ansiedad o las enfermedades psiquiátricas
son multicausales. No hay una causa específica que llega a una enfermedad, son multicausales y tomando en cuenta nuestra historia longitudinal desde el nacimiento, inclusive desde la concepción, para nosotros poder recomendar los equipos multimodales para la intervención adecuada, para intervención y para prevención. Perfecto, por aquí tenemos más preguntas. Dice, buenas noches, doctor. ¿Qué hacer con un paciente donde ya fisiológicamente se encuentra bien con exámenes de laboratorio de imagenología por COVID? Sin embargo, el paciente siente esta angustia, el temor y exige medicación para ese síntoma. A ver, como yo le decía al inicio, realmente este tornado de esta enfermedad grave, esta pandemia, que no le debemos subestimar porque es mortal, teníamos dos tipos de grupo de población, los infectados y dentro de los infectados, los recuperados. Y tal es así que la población de pacientes que fue infectados y recuperados son los que más han generado sintomatología ansiosa, depresiva. ¿Y por qué lo han generado? Porque estuvieron al filo de la muerte realmente. Y lamentablemente esto generó un temor y un miedo que produjo una alteración por una sobrecarga tensional a la parte que se llama diestratos cerebrales y produjo un desequilibrio, ¿sí?, de ciertas sustancias cerebrales. Hoy hablamos bastante bien y se ha demostrado de los neurotransmisores. Y ese miedo, que en un inicio fue reactivo, se convierte en un miedo irracional, sin ningún contexto, sin ningún fundamento, y esto genera los cambios neurovegetativos, que son más de 180 síntomas, y podríamos hablar dolor de cabeza, zumbido en los oídos, boca seca, dolor precordial, sensación de falta de aire, sensación de respiración rápida, taquicardia, náusea, vómito, diarrea, sensación de amortiguamiento, debilidad, y el síntoma patognomónico importantísimo son los trastornos del sueño. Los sobrevivientes de COVID, lo que más se ha observado es ansiedad y trastornos del sueño. Muchos de ellos tienen dificultad para conciliar el sueño. Esta es una sintomatología porque se produjo una alteración de los ritmos circadianos y estos tienen que ser tratados. Porque para mí, para Armando Camino y mi grupo, vemos que realmente la emergencia psiquiátrica es el insomnio. Y como tal, tiene que ser intervenida por los equipos nuevamente multimodales para dar recomendaciones terapéuticas, ¿sí? Recomendaciones terapéuticas para ayudar a regular estos famosos termostatos que regulan los ritmos circadianos y tener una mejor calidad de vida para que pueda mejorar el humor y pueda readaptarse a esta nueva normalidad de lo anormal. Perfecto. Tenemos por acá otras preguntas. Dice, doctor, buenas noches. No soy muy conocedor del área de salud mental. ¿Cómo se inicia con el tratamiento mental? ¿A qué especialista debo acudir en primera instancia? A ver, cuando hablamos nosotros y tenemos los criterios bien claros, no debería existir una división en los equipos multimodales de salud mental. Algunos autores refieren que el equipo de salud mental tiene que estar encabezado por el médico, psiquiatra, psicólogo, médico clínico, trabajadora social, dentro del punto de vista espiritual, porque también la espiritualidad es fundamental en este tratamiento holístico. Entonces, no debe existir una división, pero siempre y cuando una recomendación mía es siempre cuando los casos tienen un contexto socioambiental, ¿sí? El proceso de psicodiagnóstico lo hace la parte de psicología, en donde el psicodiagnóstico me va a llevar a poder clasificar y determinar el nivel de la sintomatología o de la enfermedad que presenta al momento. Y luego del soporte psicoterapéutico, tiene que existir el soporte psicofarmacológico, pero rompiendo este famoso estigma que no solamente es la población general, sino inclusive en la parte médica existe el estigma del psiquiatra, cuando realmente ahora vemos que tenemos una población increíble de pacientes y donde probablemente todos estamos inmersos en presentar alguna gama de síntomas, o se llaman espectros, que tenemos que ser abordados y solucionados. Tal es así que nuestro ritmo circadiano a todo el mundo, inclusive aquí en el Ecuador, todos ahora nos acostamos mucho más tarde, dormir 11, 12 de la noche es normal. Y levantarse 8, 9 de la mañana también es normal. Esa es la nueva normalidad.
Cuando estábamos en una situación antes de la pandemia, antes de este tornado, nosotros nos acostábamos mucho más temprano, 9 de la noche, máximo 10 de la noche. Nuestro reloj biológico se acostumbró a esto para levantarse 6, 6 y media de la mañana. Entonces, este ritmo circadiano, este termostato se dañó. Y por lo tanto, por un lado, la parte psicoterapéutica para racionalizar el hecho de una enfermedad emocional, de una sintomatología, y por otro lado, la parte farmacológica para regular los factores biológicos, orgánicos, que se desencadenan en las enfermedades psiquiátricas. Y por eso existe una gama amplia de psicofármacos que ayudan, manejados siempre con criterio técnico y por los médicos especialistas, siempre y cuando justificando la sintomatología. Perfecto. Tenemos más preguntas. ¿Tenemos antecedente de que el confinamiento sea el gatillo de la generación de trastornos mentales en individuos previamente sanos? A ver, el ser humano, todos los seres humanos, tenemos que tomar en cuenta siempre la historia longitudinal. Como decíamos al inicio, desde la base de la concepción, ese estudio longitudinal nos va a determinar si tenemos algo premórbido o preexistente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Nosotros somos el resultado de la suma de papá y mamá. Esa suma de papá y mamá genéticamente nos predispone a algo, se llama temperamento. Los factores que vienen a lo largo de nuestra vida se llaman refuerzos positivos, refuerzos negativos. Las cosas bonitas son positivos, las cosas desagradables, maltrato, violencia, falta de imagen paterna, falta de imagen materna, violencia, ¿sí? Esos son los refuerzos negativos. Si en nuestro proceso de desarrollo, con esta predisposición de papá y mamá, tenemos factores negativos, es obvio que tenemos una predisposición. Si esto seguimos avanzando y traslocamos ahora a nuestra vivencia de 7 meses de cuarentena, que es un estrés emocional severo, este estrés emocional como refuerzo negativo sumado a esto preexistente, en este estudio longitudinal, se une y se produce una ruptura, se llama un corte transversal. En este corte transversal, si no tenemos mecanismos protectores, familia, espiritualidad, soportes familiares, que esta cuarentena no la pasamos solos, nos pudimos readaptar de alguna manera en el acompañamiento, nos ayuda a podernos readaptar fácilmente, pero si no hemos tenido esto, genera esta gran sobrecarga de este estrés psicógeno o estrés emocional a producir una ruptura y el desequilibrio de toda nuestra economía. Y al romperse nuestra economía, somos más proclives en generar enfermedades ansiosas, las más frecuentes, ansiosas, depresivas, la descompensación de enfermedades psiquiátricas previas, el consumo de alcohol, drogas. En esta cuarentena se ha visto que se incrementó increíblemente, aumentaron los niveles de violencia, aumentó femicidio, la prensa es cara. Y el tema que estábamos hablando, aumentaron los suicidios y el riesgo de vulnerabilidad suicida aumentó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si hacemos un buen proceso de ahora que estamos rompiendo las cuarentenas, tenemos que generar mecanismos que nos ayuden a readaptarnos con nuevos modelos de vida, porque los anteriores ya no sirven. Porque esos fueron los anteriores. Estos nuevos modelos de vida nos va a ayudar para que de aquí este corte transversal seguir un nuevo corte longitudinal que lo calificaremos de aquí a los próximos 20 años. Entonces, este es un proceso y por eso sí se han generado más enfermedades. Terrible. Sí ha sido una situación demasiado, yo creo que fuerte para todos. Por aquí tenemos más preguntas. Dice, ¿cómo se debe manejar el encierro con preadolescentes que estaban empezando a salir? A ver, ese es uno de los problemas y por eso estamos hablando inclusive en el preámbulo. Nuevamente tenemos la fase de recontagio en Europa. Y qué raro, ahora la población de recontagiados es una población joven, adulta joven. Porque ellos rompieron y se comenzaron nuevamente a confiar de que no iba a suceder tal vez un recontagio. Lo más difícil es trabajar con una población de adolescentes y de adultos jóvenes. No se olviden que la fase de transición de la personalidad de 12 hasta los 18 años, sí, de la fase de adolescencia y pubertad, es demasiadamente difícil. Los adultos tenemos poca credibilidad, nos consideramos que podemos hacer todo, que nada nos va a suceder. Entonces, ¿qué hacer? Desde un inicio, que lamentablemente ya no lo podemos hacer ahora, pero sí podemos comenzar en esta post-cuarentena,
en el desastre, porque todavía no hemos superado este desastre, no vivimos post-desastre. En esta cuarentena, post-cuarentena, es comenzar a poner normas de comportamiento familiar. Estas normas de comportamiento familiar hay que tomar en cuenta y siempre inyectar la idea de que no solamente el adolescente se va a contagiar, sino el momento en que se contagia, va a contagiar posteriormente a toda su familia. Y volvemos al mismo que al inicio. Esto es mortal, no debemos confiarnos ni bajar los brazos. Entonces, aquí viene el proceso. Esas normas de conducta tienen que ver muchísimo con la formación familiar y por otra parte la espiritualidad, donde tiene que haber las normas, principios y valores. Y la responsabilidad que cada uno de nuestros hijos adolescentes tiene que asumirlas, a sabiendas que la complicación puede ser a los seres más queridos para él que su propia familia. Pero lo mejor es de la descarga emocional, la interrupción del pensamiento, hay que hacer actividades distintas intrafamiliares, hacer actividades nuevas, generar nuevas estrategias, tales así que por eso alguien decía, la luz ha bajado, mentira, la luz ha subido. Todo el mundo pasa en ciertos tipos de, pasa en los internet, en las redes, películas y todo. Se rompió la estrategia. Lo que vemos, estamos viendo mucho aquí, por lo menos aquí en el Ecuador, es la lectura. Mucha gente ha dejado de leer. Hay mucha gente, en cambio, que aprendimos a leer. Entonces, siempre es una interrupción del pensamiento. Si algo que lo hacía cotidiano lo interrumpo y genero algo, cosas nuevas, respetando siempre el distanciamiento y las medidas de bioseguridad. Por aquí había justo una pregunta acerca de los ejercicios que se pueden realizar en caso de que haya una crisis de pánico, ansiedad. ¿Qué es recomendable en esos casos? A ver, el grupo Psique y colaboradores hicimos un trabajo de investigación y comenzamos a fines de marzo y lo acabamos en los primeros días de mayo. ¿Y qué resultados obtuvimos? Estos resultados, lo fue para una empresa privada, pero estos resultados que obtuvimos fue que para esa fecha la población ecuatoriana estaba generando un espectro ansioso, en donde había las fobias, donde había las obsesiones, el temor, el miedo, la incertidumbre, la ansiedad generalizada y poca sintomatología depresiva. Estamos hablando para marzo, abril, para mayo. Las proyecciones que hicimos nosotros desde mayo hasta septiembre, vimos en cambio todo lo opuesto. Por eso digo, mutó la sintomatología. Se pasó prácticamente a la sintomatología depresiva. Entonces hay estudios serios que se realizaron acá. Y estos estudios nos han estado dando ya proyecciones para prepararnos. Por eso me atrevo a decir de que las enfermedades emocionales recién también estamos comenzando. Y claro, y por eso es tanta pregunta realmente y tanta participación, porque a todos nos preocupa porque tenemos un ser cercano con un problema emocional. Es como decíamos antes, nadie habla de drogas hasta cuando tiene un familiar cercano. Nadie hablaba de COVID hasta cuando alguien se contagiaba de COVID, pero aún más si estaba en terapia intensiva. Nadie habla de enfermedad psiquiátrica hasta cuando tiene un paciente o familiar cercano con alguna enfermedad psiquiátrica. Pero este temor y este estigma, hasta la fecha de hoy, se está rompiendo. Porque ahora ya todos nosotros buscamos ayuda para superar ciertas sintomatologías que nos está agobiando. Por poner un ejemplo, la más frecuente, trastornos del sueño. Necesitamos descansar y hay técnicas, muchas para poderlas hacer para interrupción de estas patologías. Van desde las técnicas de medicina natural, ¿sí? Las holísticas, que también están aceptadas en los protocolos y las guías de tratamiento en salud mental. Pero cuando ya hay sintomatología mucho más profunda, ya necesitamos recomendar medicación de especialidad con manejo de guías, protocolos y con criterio técnico, tomando en cuenta siempre que todo paciente no es igual. Hay pacientes y pacientes. Y la medicación tiene que ser acertada dependiendo de la sintomatología premórbida o la sintomatología que tiene al momento. ¿Qué técnicas se deben usar? Hay múltiples. Por lo general, siempre a personas jóvenes siempre recomiendo la actividad física. Tal es así que ahora veo un grupo de chicos con sus mascarillas y todo practicando kickboxing. O sea, veo los ciclopaseos del domingo. No hay por dónde caminar porque hay 1 millón de gentes en bicicleta. Vemos que las técnicas que han adquirido son distintas, criollas, pero las hemos aprendido. Pero si queremos técnicas especiales a las técnicas de autocontrol, pero cuando yo hago una crisis de pánico, un trastorno de ansiedad, no me van a sostener los procesos psicoterapéuticos. Los éxitos de los tratamientos en salud mental es con los equipos multimodales,
No quiero decir que yo como psicólogo puedo tener una mejor capacidad o yo como psiquiatra, no. El éxito es trabajar en equipo y el resultado es más del 80%. Aisladamente cada uno de ellos puede hacer un 50-60%, pero queremos del 100%. Y por eso, mientras más temprano es una intervención, es mejor pronóstico a largo plazo. Ahora, ¿qué buscar? Tenemos ahora las redes y la posibilidad y hemos aprendido a manejar ahora sí todo lo que tiene que ver con tecnología y podemos meternos a través de las distintas páginas o de las distintas plataformas a buscar técnicas que nos ayudan para hacer algún proceso de soporte. Pero si a pesar de este procedimiento no nos ayuda a soporte terapéutico o psicoterapéutico, tenemos que buscar ayuda de equipo especializado. Perfecto. Hay más preguntas por aquí. Dice, ¿cómo manejar casos de depresión en adultos mayores? Y cómo manejar las secuelas que deja en el resto de la familia que no acepta la realidad de que algún día se irán. A ver, cuando hablamos de la psicogeriatría o de la gerontopsiquiatría, es las enfermedades psiquiátricas de las personas adulto mayor, tercera edad, cuarta década de la vida. Sí, la depresión es más grave en adolescentes y en tercera o cuarta década de la vida. Y le voy a explicar por qué. En los adolescentes, primero, no tienen estrategias, no hay metas claras, esa personalidad cree que pueden solucionar todo, lo obtiene fácilmente todo, no miden los riesgos, no hay responsabilidades. ¿Y qué sucede en las personas adultas mayores? Se quedan viudos, ya se jubilaron, hay poco contacto social, y yo lo califico un elemento importante, la diferencia entre los jóvenes y los ancianos. Se llama soledad. Y la soledad, lamentablemente, es un factor etiológico o como causal de la sintomatología depresiva. Y ese factor lleva a que las depresiones en el adulto mayor sean más graves. Siempre calificamos que el suicidio es mayor en adolescentes, en niños, preadolescentes, más en hombres que en mujeres. No, no, no. Las estadísticas son más claras. La gente muere más o se suicida más tercera y cuarta década de la vida, porque son depresiones demasiadamente graves. ¿Cómo prepararnos? Lamentablemente también es un proceso. Cuando se trabaja en hospitales donde hay enfermedades crónicas, terminales o discapacitantes no transmisibles, hay que preparar a la familia y enseñar a aceptar la muerte, que es lo más difícil. Existe una especialidad médica demasiadamente fuerte, pero muy orientadora en esto, que son las unidades de cuidados paliativos. Ellos le enseñan a la familia y le enseñan al propio paciente a aceptar la muerte, que es lo más difícil, lo más complejo, pero es un proceso lamentablemente de la vida, pero nadie queremos aceptarlo y lo más difícil es abordar el tema. Por eso hay gente especializada, que son los médicos paliativistas, que son los que manejan realmente estos temas, y nosotros como psico-oncólogos, o sea, es una especialidad de la psicología y de la psiquiatría que trata las enfermedades psiquiátricas en pacientes con enfermedades terminales como el cáncer. Ayudamos con la parte farmacológica para mejorar cierta sintomatología que está quejando al paciente en el momento de la intervención. Otra de las preguntas habla acerca de los niños, que cómo manejar la estabilidad mental, la estabilidad emocional con los niños que se encuentran también encerrados dentro de casa desde que comenzó la pandemia, qué ejercicios se pueden hacer, qué es lo que se puede hacer con ellos. A ver, uno de los temas más difíciles que abordamos nosotros, porque yo participé en el primer webinar que se hizo a nivel de Ecuador y Colombia para hablar de las complicaciones emocionales en COVID. Inexperto el Ecuador, recién comenzamos a saber manejar estas plataformas, no lo habíamos hecho anteriormente, tuvimos una población increíble porque hasta ese tiempo el Ecuador paulatinamente iba a ser campeón mundial de COVID. Qué barbaridad, los contagios crecieron increíble, la mortalidad increíble. Entonces, una de las recomendaciones que habíamos dicho, ¿qué hacer con los niños? Y es cierto, fue una de las preocupaciones más grandes que tuvimos en esta pequeña investigación que hicimos, pero fue mejor lo que habíamos recomendado, lo más general, dar un entorno de protección y soporte y una estabilidad familiar. Demostrar nosotros como adultos grandes
que estamos emocionalmente estables, que estamos hablando realmente, hablar claro de lo que estamos viviendo. A los niños no se los puede mentir. Los niños son más suspicaces que nosotros, ellos ya sabían lo que estaba pasando. Pero mucha gente comenzó a mentir, pero los niños descubrían. Entonces, lo que mejor sucedió es enfrentar la realidad, educar a los niños, generar situaciones familiares de convivencia, ¿sí? Cambia, para poner un ejemplo, yo tenía aquí un paciente, una familia que me llamaba y le decía, bueno, tiene carpa, ponga la carpa en el jardín, en la entrada de su casa. Claro, y pasaron ahí una semana. Entonces, después interrumpieron su vida cotidiana. Y a los niños la demostración de afecto, la estabilidad emocional, la seguridad que nosotros como papá y mamá podemos darles, ¿sí? Es lo mejor que podemos hacerlo. Y lo que más se recomendaba, no mientan, lamentablemente, ellos eran más brillantes que nosotros, porque manejan redes mejor que nosotros, y la información les llevaba clara. Entonces, eso les ayudaba mucho para que puedan afrontar esta cuarentena. Hoy ellos se pueden adaptar mucho mejor, porque lo difícil de esta cuarentena va a ser para nosotros, los grandes, porque tenemos un modelo de vida ya establecidos y tenemos que romper esa característica con nuevas oportunidades, nuevas actividades, ¿sí? Porque tenemos que adaptarnos a esta nueva normalidad. En los niños es más fácil porque eso se les puede remodelar, reeducar, ¿sí? Y ya dar un proceso de formaciones permanentes y continuas en lo que tiene que ver el autocuidado, enfermedades clínicas y en lo que es salud mental. Salud mental como preventivo para demostrar un equilibrio entre lo físico, el entorno y la parte emocional. Perfecto. Por aquí tenemos una pregunta en la cual se habla acerca del miedo, que es el miedo a retomar las actividades y a salir, sobre todo en adultos mayores. ¿Cómo podemos ayudarles a afrontar ese temor? Yo creo que por lo que ellos escuchan de que son más propensos a morir si es que contraen la enfermedad, tienen mucho más miedo de salir de sus casas y de salir de la cuarentena. A ver, el ser humano, todos, tenemos actitudes primitivas transmitidas de generaciones en generaciones. Cuando era la época de las cavernas había el proceso este de atacar y huir. Llegar, atacar, cazar y huir. Así era el proceso. Paulatinamente han ido procesos a lo largo de la vida que nos hemos ido readaptando. La desinformación que vivimos desde marzo hasta la fecha fue uno de los factores que nos llevó a generar una sobredimensión del miedo y el temor. Por eso decíamos que este miedo tal vez nos generaron demasiadamente miedo y la información no fue la correcta por los estamentos específicos del Estado, que eran los encargados, nos generó ya desde ahí un miedo que era reactivo normal. Todos los seres humanos tenemos miedo, pero este miedo nos lleva a adaptarnos. O sea, yo tengo miedo a los perros, no voy a ir por un lugar donde hay perros y evito y me voy por la otra calle. Tengo miedo a la oscuridad, llevo siempre, que sea, si no hay luz, llevo una linterna. ¿Sí me entienden? O sea, el miedo nos ayuda a nosotros de adaptarnos, es un estrés psicógeno, es algo normal, es un estrés emocional normal. Pero cuando ese miedo se sobredimensiona y rompe mi estrategia de adaptación del día a día en mi vida cotidiana, ese ya se transforma en un miedo patológico, es un miedo irracional. Y también este miedo irracional es la puerta de entrada a la ansiedad, tanto normal como la ansiedad patológica. Y aquí vamos a todo el contexto que habíamos hablado anteriormente con esta investigación. Marzo, miedo, temor, preocupación, ¿sí? Y luego paulatinamente fuimos generando otro proceso. La sintomatología, los estigmas, las señales o el espectro ansioso. ¿Cómo hacer? Hay un proceso que se llama del acercamiento de poco a poco, o sea, es la salida paulatina a ciertos procesos. Por poner un ejemplo, con los adultos mayores hemos mejorado y con los niños también salir a los parques cercanos, donde no haya mucha gente. El hecho de que nos acompañen a hacer compras en algún lugar, se quedan en el auto con todas sus medidas de bioseguridad, pero ya salieron y vieron a la gente. Y darnos la vuelta por la ciudad. Son cosas muy básicas, pero estos procesos son recomendaciones generales. Pero cuando ese miedo ya es patológico, cuando ese miedo ya ha llegado a una ansiedad y aún más a las fobias, y la fobia es un miedo irracional a una situación que no debería generar miedo,
ya necesitan un tratamiento de los equipos multimodales y tratamiento psicofarmacológico y psicoterapéutico para todo este modelo y este proceso que, aunque usted no lo crea, tenemos ahora increíble, cualquier cantidad. Está sobredimensionado, pero por eso es el hecho de dar buenas recomendaciones y siempre sabiendo que las recomendaciones que se dan, ¿sí? Estos procesos de tratamiento siguiendo guías son para el beneficio de cada uno de nosotros. Perfecto. Por aquí tenemos uno que dice, tengo un hijo de 17 años y le diagnosticaron recientemente trastorno bipolar. Él aún no lo sabe porque aún no está estable. ¿Es recomendable que lo sepa o es mejor esperar más para contarle? A ver, bueno, el trastorno bipolar también es una enfermedad que también se está viendo bastante frecuente en estos procesos, en esta vida. Primero, la bipolaridad es los dos polos, la fase de tristeza y la fase de euforia, o sea, la tristeza franca y la alegría extrema. Esta fase bipolar tiene que ser tratada farmacológicamente. Y una de las recomendaciones en los tratamientos y en las guías, ¿sí? Y en los procesos de trabajo de muchos años y los equipos que tenemos aquí en Quito, existen varias unidades, varias asociaciones. Hay la Asociación de Depresión, Asociación de Bipolaridad, tenemos la Asociación del Grupo Psique, ¿sí? Entonces, estas asociaciones lo que recomiendan es primero ir educando al paciente desde el momento del diagnóstico, porque el paciente bipolar es un paciente difícil. Es un paciente que llega a un momento en que no tiene conciencia real de la magnitud de su enfermedad y por lo tanto desertan de los tratamientos y vienen las descompensaciones. Es por eso que la recomendación es iniciar el tratamiento farmacológico. Si vemos que nosotros como psiquiatras no podemos abordar este diagnóstico, tenemos nuestro soporte, nuestro equipo de trabajo multimodal, en donde ellos son los encargados de ir educando de esta enfermedad, las complicaciones y el pronóstico adecuado y buen pronóstico siempre y cuando tomen la medicación. Es mucho más difícil si tomando medicación al cabo del tiempo yo quiero informarle de esta enfermedad y realmente cuando el paciente ya puede tener una ruptura de esta adherencia terapéutica y por lo tanto desertar de los tratamientos. Perfecto. Pero igual en la pregunta decía si es que es recomendable decirle a la persona o no decirle que está con esta enfermedad. Yo pienso que deberían, de verdad, a ver, primero tiene que haber, dependiendo de la edad que tenga el paciente, primero hay que educar. Los tratamientos de salud mental siempre se hace con equipos. Primero para la supervisión del tratamiento, para si se somete a las normas, si está tomando la medicación, las citas periódicas de control y evaluación, ¿sí? Siguiendo un proceso que se llama tratamiento optimizado temprano. Yo califico, le veo al paciente preguntas básicas, se califica, se ve la evolución y vamos muy bien. Pero dentro de los equipos de salud mental, tiene que ser el médico, el encargado, en este caso el médico, de dar el diagnóstico y educar al paciente por qué tiene que tomar medicación y por qué tiene que seguir en el proceso, para que se le haga más fácil a la familia seguir estas recomendaciones. Son pacientes muy difíciles, por eso un apoyo para este paciente debería ser que los equipos participen y les asesoren y se le eduque al paciente para que él solo acepte su enfermedad y acepte que cualquier proceso de intervención es lo mejor para él. Perfecto. Por aquí tenemos más preguntas. Dice, ¿qué recomendaciones concretas puede darnos para enfrentar el desgano y el desinterés? A ver. Aunque eso es como por depresión, ¿no? Sí, claro que sí, tiene toda la razón, ¿sí? Los síntomas patognomónicos o los síntomas básicos de la depresión no es, doctor, yo lloro todos los días, no, es llanto, es llorar, es una expresión emocional. El llorar no significa de que esté deprimido, es igual que decía alguna vez con un traumatólogo, el dolor de mi brazo porque me caí no implica de que esté fracturado. Tengo que hacer todo un elemento de aplicar todas las pruebas paralelas como rayos X, una serie de cosas, y ahí llego al diagnóstico de decir, no, no está fracturado, simplemente es un golpe, un traumatismo. En salud mental también, llegar a hablar de síntomas, como el desgano, la desmotivación, la pérdida de interés, ¿sí? Eso sumado a otro montón de síntomas, por ejemplo, uno básico, trastornos del sueño,
pérdida del apetito, cambios en el comportamiento, irritabilidad, ideas o pensamientos de ego y autoestima baja, ideas o pensamientos de quererme morir, no sirvo para nada, me comienzo a aislar, poco contacto social, me estoy despidiendo todo el tiempo de mi familia. Dice, oh, esto sí está grave. Pero si tengo todo el desmotivación, desgano, solamente puede ser sintomatología reactiva. Por poner un ejemplo, por lo que estamos viviendo en este momento, la situación socioeconómica, la pérdida laboral, las metas y proyectos, de no poder estar con mis compañeros de universidad. O sea, eso genera esta sintomatología. Pero eso no implica de que tenga que tomar medicación. Salvo y cuando los síntomas ya me generen todo este cambio de síntomas sobreañadidos, podríamos pensar que necesita tomar toma de medicación. Pero a veces esta es una sintomatología con técnicas de autocontrol, interrupción del pensamiento, ¿sí? Técnicas de autocontrol, métodos de relajación, tal vez me puedan ayudar mucho mejor. Perfecto. Por aquí dice, estoy embarazada y he sufrido de depresión. Mi ginecólogo me dice que debo hacer una cita en psiquiatría y medicarme. Tengo temor de que afecte a mi bebé. Verán, a ver, cuando se habla de la psiquiatría de enlace, la participación de las enfermedades o el psiquiatra en otras especialidades médicas, una de las más especiales, más compartidas realmente en psiquiatría de enlace es la ginecobstetricia. Cuando hablamos realmente, siempre hay que seguir recomendaciones de personas embarazadas, siempre hay que tener cuidado con la medicación en el primer trimestre del embarazo, por la organogénesis donde el bebé se está formando y todo. Pero ahora los estudios son tan claros y han pasado tantos años, desde hace más de 20 y pico de años, estos estudios tan claros han demostrado que hay muchos medicamentos de nuestra especialidad que no producen efectos, ¿sí?, teratogénicos importantes en una mujer embarazada. Y hay un término que se maneja bastante bien, se llama riesgo-beneficio. Es más grave tener una mujer embarazada con un cuadro depresivo grave que comenzar a administrar medicación o tratamiento para una mujer embarazada. ¿Por qué? Porque realmente la mujer embarazada no pensamos solo en la mujer, sino también en el producto. Entonces, por eso tal es el proceso de que en psiquiatría de enlace tenemos muchos pacientes, mujeres embarazadas, y han continuado su embarazo siempre con observación directa del ginecobstetra y la observación directa del psiquiatra para hacer un seguimiento paralelo en el proceso de formación del bebé y el embarazo y con la medicación que está tomando. Hay muchos medicamentos ahora que se pueden utilizar tranquilamente durante el embarazo sin efectos adversos. Y la culminación del embarazo es lo mejor. Una emergencia médica psiquiátrica es la depresión en el embarazo. Y hay otra más grave también que se llama la depresión postparto. Justo eso le iba a Entonces, preguntar, le iba a decir como y en el posparto también se recomienda lo mismo, porque por la lactancia y ciertas cosas uno tiene sí, que sí se tener puede hasta dar. aún más cuidados. Sí, a veces, si no se olvide que todos los medicamentos atraviesan leche materna y atraviesan el cerebro, digamos, ¿sí? Líquido cefalorraquídeo. Todos los pacientes que tienen una sintomatología depresiva, hay un test que es el más básico, el PHQ-9. Con este se puede calificar a una persona deprimida rápido todo el tiempo. Y eso nos va a seguir haciendo si hay unas curvas. Es como la fiebre. Si subo, estoy mal. Si me encuentro en la línea, estoy bien, estoy normal. Esto nos ayuda a nosotros para calificar la evolución del tratamiento y también nos ayuda a calificar si la toma de medicación es la adecuada. Y si no es la adecuada, modifico, sí, o si no, corrijo el tratamiento en respuesta a la paciente. Cuando hay el nacimiento en el puerperio inmediato, siempre hay que estar calificando a aquellas personas que han hecho depresión en el embarazo, porque muchas de ellas, como en estudios previos, pueden generar depresión postparto y esta sí es mortal, tanto para la mamá como para el bebé, no producto para el bebé. Por lo tanto, las intervenciones en depresiones postpartos graves se tiene que interrumpir la lactancia materna para poder dar medicación que sea la adecuada. Y tal es así que hay muchos pacientes que tienen que ser hospitalizados y utilizar otro tipo de procedimientos más invasivos. Perfecto. Hay una última pregunta que habla acerca de cómo manejar la ira en adolescentes y preadolescentes. Bueno, yo siempre estoy hablando de que la pérdida de control de impulsos es una cosa bien importante, ¿no? Pero a veces también tenemos que hacer siempre los estudios. A ver, dentro de las historias clínicas, psiquiátricas o psicológicas, siempre es importante valorar
no solamente al paciente, sino a la familia. Como le decía al inicio, nosotros somos el resultado de unión de papá y mamá. Si tengo un papá peleón y una mamá peleona, el producto va a ser un niño peleón. Sumado a los factores ambientales desfavorables que tengamos, lo que sea, entonces voy a tener cambios de pérdida de control de impulsos. Por eso es importante cuando hay ese tipo de casos siempre hacer un psicodiagnóstico para que este psicodiagnóstico descarte todos los posibles factores socioambientales, sociofamiliares que pueden desencadenar esto. Y una vez con ese psicodiagnóstico llegaron a nosotros para hacer un diagnóstico médico psiquiátrico, con otro tipo de exámenes para ver si no hay un contexto orgánico que lleva a estos cambios en el comportamiento de irritabilidad, de explosividad. Y hay uno básico. Bueno, ahora ya no, ahora para todo hay que hacer COVID, ¿no? Que el hisopado, que la cuantitativa, que las rápidas. Eso en nuestro tiempo no había antes. Entonces, seguía, lo primero que tocaba hacer ahora es descartar consumo de sustancias. Porque ahora la población de riesgo realmente son los preadolescentes, adultos jóvenes, sí, en los consumidores de drogas. Y tal es así que las drogas cambiaron también, se modificaron. Esta cuarentena modificó, mucha gente se curó. Yo siempre digo, los milagros se curaron. Primero porque no tenían acceso a las drogas y otros por los síndromes de abstinencia aprendieron a consumir otro tipo de drogas y otros mezclaron otras cosas. Entonces, esto también ha llevado a tener cambios importantes. Entonces, todo ese contexto nos puede llevar a nosotros a llegar a un diagnóstico para descartar organicidad, entornos que pueden estar desencadenando esos cambios importantes en este adolescente. Perfecto, yo creo que esas son todas las preguntas que hemos tenido el día de hoy. La verdad es que quiero agradecerle, doctor, ha estado muy interesante la conversación. Creo que podríamos seguir conversando acerca de este tema de salud mental horas, porque me parece que es súper importante, especialmente en esta época que siento que también el encierro ha creado que dentro de la familia veamos conductas en hijos, conductas en padres, cosas que antes no nos dábamos cuenta porque no pasábamos tanto tiempo juntos en familia, por así decirlo. Y nada, también quiero agradecer a Doctor Easy por este espacio. Y quiero decirles a todas las personas que están conectadas que por este mes de octubre pueden, dentro de la plataforma, tener una cita con el doctor con el 15% de descuento. Y muchísimas gracias, doctor, nuevamente. Muchas gracias a ustedes y les felicito. Es un buen programa. Les felicito y doctor Isi también que está haciendo mucho lo que tiene que ver con la promoción y la prevención, en este caso de mi especialidad, salud mental. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.